Dios me lo bendiga. Babe, you got the wrong background. That's the English one. Bueno, bienvenido a Calvario ATX, acá en el corazón de Austin, Texas. Si es tu primera vez acá en Calvario, Capilla Calvario, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, bienvenido a estudiar con nosotros la palabra del Señor. Esperemos que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con el Señor Jesucristo, tengas la paz con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para poder caminar en este mundo que es difícil caminar. ¿Sí o no? Ok, anuncios. ¿Qué anuncios tenemos hoy? No creo que tengo anuncios. No sé lo que dije en el servicio español porque no los puse en mis notas. No. Vamos a orar porque sí, en las semanas que vienen van a empezar los niños las escuelas. Oren por las maestras, oren por las autoridades y para nuestra comunidad hispana, orar por nuestra comunidad hispana. Gracias a Dios, nuestro mensaje está alcanzando a través del mundo, muchos países latinoamericanos. Tenemos en nuestro canal de YouTube, a través del canal, de los mensajes, al alcanzarlo, el podcast, tenemos más gente viendo afuera de los Estados Unidos que entre los Estados Unidos. El último mes había mucha gente viendo de México, Argentina, la República Dominicana, Colombia, España. Entonces estamos alcanzando a las naciones aún tan pequeñitos que somos. Entonces gracias a Dios le damos que su mensaje está alcanzando a nuestros países. Y para aquellos que están en nuestra comunidad, que no tengan miedo de venir a la iglesia. Si están acá no legalmente, busquen de Dios y las consecuencias, los resultados, déjenselo en sus manos. Es el único que puede encargarse de todas esas cosas. Ya están acá. Entonces, busquen de Dios. Lo primero que uno viene a buscar a este país, uno viene porque queremos las cosas de una mejor vida. Si estuviera tan bonito en nuestros países, nos quedáramos allá. Pero hay una oportunidad, y la oportunidad mejor que tenemos acá es que podemos libremente buscar del Señor por ahora, porque las cosas se van a poner difícil. No sé cuándo, pero esos tiempos vienen. Ok, nuestra promesa de la semana viene de Efesios 6, versículos 1 al 3. Es la promesa antes de que empecemos nuestro estudio en 2 de Corintios. Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios acá los promete su bendición a quienes que honran a su padre y a su madre. Aunque este mandamiento fue dado específicamente a los hijos, el principio de honrar a nuestros padres refleja un corazón que se somete a la autoridad de Dios. La obediencia y la honra no depende de que nuestros padres sean perfectos, sino de nuestro deseo de agradar al Señor. Al caminar en sus caminos podemos confiar en su promesa de que la obediencia trae bendición.
Entonces, vamos a orar, pero recuérdese que hay leyes y hay que obedecer las leyes. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos las gracias a ti porque tú eres un Padre bueno, Señor. Padre, aunque nuestros padres de pronto los han fallado, nuestras madres, sabemos que nadie es perfecto, pero tú, Señor. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han abandonado, los han dejado o simplemente han tratado lo mejor que pudieran hacer con lo que tenían. Padre, te damos muchas gracias por poder estar en este país a donde podemos aprender de ti libremente y podemos mandar y podemos alcanzar a nuestros países a través de la tecnología. Padre, te invitamos acá hoy a hablarlos claramente, a abrir nuestros corazones a los que están acá en persona o los que están viendo en línea o después. Padre, aquí queremos honrarte. Entonces, úsanos, examínanos y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Ok. Uno de los mayores malentendidos acerca de la vida cristiana es pensar que la gracia de Dios solamente nos perdona. Y aunque eso es gloriosamente cierto, la gracia de Dios nunca tuvo el propósito de quedarse solo en el perdón. Antes de leer nuestro pasaje esta mañana, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo debiera la gracia de Dios cambiar la manera en que vivimos? Piensen eso por un momentico. Si alguien observa su vida hoy, podría darse cuenta de que usted ha experimentado la gracia de Dios. Verían una persona que cada día se parece más a Jesús. O verían a una vida muy parecida a la de cualquier otra persona de este mundo. Muchas personas piensan que la gracia simplemente sirve para perdonar nuestro pasado. Y gracias a Dios, así es. Pero la gracia de Dios nunca tuvo el propósito de detenerse en el perdón. La gracia también nos transforma. Transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de servir, nuestra manera de enfrentar las dificultades, nuestra manera de tratar a los demás y nuestra manera de amar. La semana pasada vimos que Dios ha confiado a cada creyente el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo, llamados a representar a nuestro Rey donde quiera que Él nos envíe. Ahora, esta semana, Pablo nos muestra cómo debe verse esa vida en la práctica. ¿Cómo practicamos nuestra vida cristiana? No una vida perfecta, sino una vida transformada por la gracia del Señor. No una vida fácil, sino una vida fiel. No una vida centrada en sí misma, sino una vida con un corazón abierto para amar a los demás. El título del mensaje de hoy es Viviendo dignamente de la gracia. Viviendo dignamente de la gracia de Dios. Ahora leamos juntos nuestro pasaje de esta tarde, empezando en 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 13, los vamos a repasar juntos y después los vamos a estudiar versículo por versículo como hacemos cada semana. Versículo 1 dice, así pues, nosotros como colaboradores
suyos, o exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, encarcelados, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longaminada, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honro y por deshonro, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecido a muchos, como no tenía nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estás estrechos en nosotros, pero si sos estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchos también vosotros. Volvamos al versículo 1. Acá Pablo comienza diciendo, así pues, con estas palabras nos está conectando con todo lo que hemos estudiado la semana pasada. Recuerden donde terminamos. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Nos confió el ministerio de la reconciliación. Y ahora somos embajadores de Cristo. Ahora, Pablo continúa con esa misma idea. Y dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos. La palabra griega, vamos a intentar de decirla, se llama sinergios, que significa trabajar juntos, colaborar, ser compañeros de labor. De ahí proviene la palabra sinergia. Me gusta esta palabra porque hoy en día la escuchamos con frecuencia. Las empresas hablan de sinergia, los equipos de trabajo hablan de sinergia. La idea es muy sencilla. Cuando las personas trabajan juntas, pueden lograr mucho más de lo que una sola persona podría hacer. Pues Pablo usa esa misma imagen para describir esta palabra, pero a una escala mucho mayor. ¿Cómo así? Dios no necesita nuestra ayuda. Él es el Todopoderoso. Él es el completamente suficiente. Pero, mire, imagínese esto. Sin embargo, por su gracia, nos invita a participar en la obra que Él ya está haciendo. Piense por un momento en eso. Dios quiere que tengamos sinergia con Él.
nos permite participar en la expansión de su reino. El creador del universo nos permite colaborar con Él. ¡Wow! No porque Él nos necesita, sino porque es un Dios lleno de gracia. Hermanos y hermanas, qué privilegio tan grande que tenemos. Pablo dice que somos colaboradores de Dios. ¿Entienden? Pero pongan caso, pongan atención. Inmediatamente añade una advertencia. Exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios. La palabra exhortamos nos muestra que esto no es esto es una surgencia. Para nosotros colombianos es como decir, póngase en las pilas, ya que ha recibido la gracia de Dios, póngase en las pilas porque ahí no terminamos. No, ahora empieza el trabajo. Pablo está haciendo un llamado serio. Está hablando con personas que ama profundamente. Luego dice que no reciban en vano la gracia de Dios. La palabra griega traducida en vano es kenos. Significa vacío, sin fruto, sin producir el resultado esperado. Algo que no cumple el propósito para el cual fue diseñado. Y muchos de nosotros estamos caminando así, en vano. Pablo no está diciendo que la gracia de Dios sea vacía. La gracia de Dios es perfecta. Lo que está diciendo es que no recibamos esa gracia sin permitir que nos transforme nuestra vida. Tiene que haber cambio, tiene que haber transformación, no antes, después de recibir la gracia de Dios. La gracia no solo nos perdona, la gracia nos cambia, la gracia nos enseña, la gracia nos fortalece, la gracia nos envía. La misma gracia que nos salvó también nos transforma. Ese es el punto de esta primera sección. Si realmente somos honestos, si realmente hemos experimentado la gracia de Dios, esa gracia debe comenzar a producir algo en nosotros. Un amor creciente por Cristo. Un deseo de obedecerle. Un corazón dispuesto a servir a los demás. Una vida que refleja cada día más a Jesús. Santiago lo dice de esta manera en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, para mis amigos tradicionales de la religión tradicional, miren lo que nos está diciendo. Las obras no nos salvan. La gracia es lo único que nos salva. Pero aún gracia genuina siempre produce una vida transformada. Después Pablo explica por qué está haciendo ese llamado tan urgente. Cita Isaías 49:8 cuando dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Y luego añade estas poderosas palabras: he aquí. No una vez,
2 veces. Venga, yo se lo repito, el versículo. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pablo no está hablando de mañana, está hablando de hoy. Hoy es el día aceptable de Dios. ¿Cuántas personas pasan toda la vida diciendo, bueno, más adelante voy a seguir a Jesús? Cuando las cosas se calmen, cuando termine mis estudios, cuando los niños crezcan, cuando me jubile, cuando tenga más tiempo, cuando termine los arreglos acá de las casitas, cuando me retire. Pero Pablo dice que ahora, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para responder a la gracia de Dios. Tal vez alguien aquí o usted que está en línea, esta tarde estás acá escuchando y nunca has puesto tu fe en Jesucristo. ¿Has escuchado el Evangelio? ¿Has venido a la iglesia? ¿Sabes quién es Jesús? El Hijo de Dios, el que murió en la cruz. Pero nunca les han entregado tu vida. El mensaje de Pablo es muy sencillo y muy claro. No espere más. Hoy es el día. Pero este llamado no es solamente para quienes todavía no conocen a Cristo. También es para ustedes que están acá. Muchos de nosotros ya hemos recibido su gracia. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que esa gracia siga transformando nuestra vida? ¿Hay alguna área en la que Dios ha estado hablando a su corazón? ¿Algún pecado que todavía no has confesado? ¿Alguna persona a la que no ha querido perdonar? ¿Alguien con que Dios le está llamando a compartir el Evangelio? ¿Alguien pasó de obediencia que ha estado posponiendo? El Señor te está diciendo que obedezcas en un área y lo sigues poniendo al lado. Quiero decirle una cosa. La obediencia restrada sigue siendo desobediencia. La gracia de Dios no es solamente algo que recibimos, es una gracia que vivimos. La gracia de Dios es demasiado maravillosa como para dejar nuestra vida igual. No entiendo eso. El Señor los salvó y si regresamos al vómito. No se conforme con conocer acerca de la gracia de Dios. No es suficiente conocer solamente la gracia de Dios. Permita que su gracia transforme su manera de pensar, su manera de amar, su manera de servir, su manera de seguir a Cristo. Si Dios te lo está llamando a dar un paso de fe hoy, no lo posponga. Hoy es el día para responder. Le hago unas preguntitas para su corazoncito. ¿Me permiten? ¿He recibido verdaderamente la gracia de Dios o simplemente me ha familiarizado con ella?
¿Está la gracia de Dios transformando la manera en que vivo? ¿Hay algún paso de obediencia que ha estado posponiendo y que Dios me está llamando a darlo hoy? Hoy es el día, no esperen. Pablo nos ha recordado que la gracia de Dios tiene el propósito de transformar nuestra vida. Ahora nos va a mostrar cómo se ve esa vida transformada en medio de las dificultades. Veamos ahora los versículos 3 a 10. Vamos a repasarlos un versículo a la vez, versículo por versículo, empezando en el versículo 3 del capítulo 6 de 2 Corintios. Pablo dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pablo entendía algo que todo seguidor de Cristo debe recordar. Las personas no solo escuchan nuestro mensaje, también observan nuestra manera de vivir. Un tema que hemos repasado estas últimas semanas muchas veces. Pablo no está tratando de ser popular. No estaba cambiando el evangelio para hacerlo más aceptable como lo están haciendo en muchas iglesias hoy. Es que no queremos ofender a nadie. Dios es amor. No estaba buscando agradar a las personas. Estaba protegiendo la credibilidad del evangelio y la hemos perdido en estos tiempos. Ya la gente del mundo no cree lo que somos, una burla. Nosotros como cristianos, ellos se burlan de nosotros porque hemos volvido el evangelio una burla. Una burla de payasos. Su mayor preocupación no era su reputación, era la reputación de Cristo. Y nos hemos olvidado de eso. Mire, en 1 Corintios 9:19, Pablo escribe: me he hecho a todos de todo para que de todos modos salven a algunos. No todos van a ser salvos, pero voy a intentar. Y sabemos que es Dios, el Espíritu Santo, que salva a la gente, pero somos colaboradores con Él. Gloria a Dios. Y ahora, eso no significa que Pablo comprometería la verdad. Hoy queremos comprometer la verdad. No queremos decir claramente qué es hombre y qué es mujer. No, es que de pronto, no. Las cosas son muy claras. Usted puede alatar a la gente. Pablo le hablaba a los que eran intelectuales, les hablaba intelectualmente y muchos de ellos no respondieron. Pero él trataba de hablarle a la gente a su nivel, pero sin comprometer el evangelio y la palabra del Señor. Hoy queremos acostarlos con Satanás al lado, cambiar la palabra del Señor. Lo que sí significa 1 Corintios 9:19 es que significa que quitaba los obstáculos innecesarios para que las personas pudieran ver claramente a Jesús. Ese es nuestro trabajo, que vean claramente a Jesús. Iglesia, y eso sigue siendo cierto hoy. Nuestra hipocresía, nuestro egoísmo, nuestro orgullo tropiezan a la gente. Nuestra falta de cuidado. El evangelio puede ofender a las personas, pero nuestra conducta no debe hacerlo. Es que ese man dice que es cristiano, pero mírenlo, las cosas que están haciendo.
Eso es hipocresía. Y la gente ve eso. Versículo 4. Antes bien, nos recomendemos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Acá Pablo no está presumiendo. Está mostrando la evidencia de que la gracia de Dios realmente había transformado su vida. Fíjese en lo primero que menciona. No son los milagros, no influencia, no éxito, perseverancia. ¿De dónde sale esa palabra? Bueno, gracias que me hicieron esa preguntita. La palabra griega que se ve acá es hipomoneme, que significa una perseverancia firme. Y describe a alguien que permanece bajo una carga pesada en lugar de salir corriendo. Y eso fue exactamente lo que Pablo hizo. Permaneció fiel porque la gracia de Dios lo sostuvo. Pablo comienza hablando de circunstancias difíciles, tribulaciones, necesidades, angustias, las presiones de la vida diariamente. Situaciones que están fuera de nuestro control. Momentos en los que sentimos que no hay una salida fácil. Todos nosotros pasamos por temporadas así. De pronto usted está pasando por esa temporada ahora. Un trabajo difícil, problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares. El punto de Pablo no es que la gracia de Dios elimine todas las dificultades, como mencionan en ciertas iglesias. Su punto es que la gracia de Dios es suficiente en medio de ellas. Gloria a Dios. Versículo 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todas cositas que Pablo pasó. Ahora Pablo pasa de las circunstancias difíciles a la oposición. Cristiano, como cristiano vamos a enfrentar oposición. Y después de la oposición va a hablar sobre el sacrificio. Hay cosas que vamos a tener que sacrificar. Mire la posición primero. Pablo pasó por golpes, estuvo en las cárceles, motines. Después habla del trabajo, de las noches sin dormir, del ayuno. Sacrificios que muchas veces nadie ve, excepto Dios. Y ese es el motivo. Hizo esas cosas porque amaba a Dios, quería obedecer a Dios. Él entendía estas cosas. Pablo no estaba buscando que le diéramos lástima. Ay, Pablito, ay, lo que pasó, Pablito. No. Él los está describiendo esto para animarlos a nosotros. Está mostrando lo que en ocasiones cuesta ser fiel al Señor. No quiere decir que todos vamos a pasar por todo eso. Pero también Él está hablando de la realidad de la vida. Hermanos y hermanas, uno de los mayores engaños del cristianismo moderno es pensar que seguir a Jesús debe hacer la vida más fácil. Venía Jesús, que todo va a ser perfecto. Te van a dar el carrito, vas a tener una casa nueva, te van a dar la ciudadanía.
como si fuera un mago. Le toca la lámpara como si esa película de Disney y a ver cuántas cosas puedes pedirle. Tienes 3 opciones. Así como hay muchos que proponen a Cristo como de esa manera, como si fuera un maguito. Es triste. Pablo dice todo lo contrario. La vida cristiana no es fácil. Seguir a Cristo puede, esa es la palabra, costarle comodidad. Puede costarle popularidad. Incluso puede costarte la libertad. Pero siempre vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque la misma gracia que nos salva es la gracia que nos sostiene. Amén. Versículo 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Estamos describiendo partes del fruto del Espíritu Santo. Note el cambio acá. Pablo deja de hablar de lo que sucede por fuera y comienza a hablar de lo que Dios está produciendo dentro de él. Es muy interesante. Mire, a Dios le interesa mucho más nuestro carácter que nuestra comodidad. A los otros les gusta estar cómodos. Fíjese que no comienza hablando de dones, habilidades, mis dones espirituales. No. Comienza hablando del carácter. Nosotros los confundimos muchos con el carácter del Espíritu Santo. Inmediatamente vamos a 1 Corintios 12 al 14 y empezamos a mirar a eso. Pero no vamos a Galatas 5 a hablar sobre la fruta del Espíritu. Pureza, conocimiento, paciencia, bondad. Estas cualidades no se producen cuando todo va bien. Se forman cuando la gracia de Dios obra en medio de las pruebas. Cualquiera puede ser amable cuando la vida es fácil. Sí, May, ¿cómo estás? Muy bien, muy chévere, sí. Se forman cuando la gracia de Dios obra en medio de las pruebas. Cualquiera puede ser amable cuando la vida es fácil. Cualquiera puede tener paciencia cuando todo sale como espera. Pero cuando llega la presión, es cuando el carácter de Cristo realmente se hace visible. ¿Qué sale? ¿Qué sale de tu boca? ¿La carne o el espíritu? Eso no es para convicción, eso es entre usted y el Señor. Usted sabe. La presión no cree nuestro carácter, lo revela. Mire, esto es como una esponja. ¿Conocen una esponja? Hombres, ¿ustedes conocen una esponja? Yo sé que las mujeres conocen una esponja, pero ustedes hombres, ¿conocen una esponja? Ok. Cuando usted aprieta una esponja, sale lo que ha observado. La presión no creyó lo que salió. Simplemente reveló lo que ya estaba dentro. Lo mismo ocurre cuando en nuestra vida espiritual.
Las pruebas no producen el carácter de Cristo. Revelan lo que la gracia de Dios ha venido formando en nosotros. ¿Me escucharon? ¿Están pensando? Seriamente, sí, es algo serio que hay que pensar. Por eso, muchas veces Dios está más interesado en quién estamos llegando a ser que en las circunstancias por las que estamos pasando. Después, Pablo nos recuerda de dónde proviene su fortaleza. En el Espíritu Santo. Pablo no perversó porque fuera más fuerte que los demás. No preservó. Perseveró porque el Espíritu de Dios lo fortalecía. Y ese mismo Espíritu Santo vive hoy en cada creyente. Vive en cada creyente. Dentro de usted mora el Espíritu Santo. Versículo 7 dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra. Ahora Pablo señala los recursos que Dios ha dado a cada creyente. La palabra de Dios, por eso es que la estudiamos cada semana, versículo por versículo, pero no solamente se alimenten de acá, esperamos que las estás estudiando en tu casa. El poder de Dios, las armas de justicia. Pablo no enfrentaba las batallas de la vida con fuerzas humanas, las enfrentaba con recursos espirituales. Iglesia, si tratamos de servir al Señor con nuestras propias fuerzas, y conozco a muchos que tratan de hacerlo de esa manera, aún pastores, tarde o temprano nos vamos a desgastar. Dios nunca quiso que el ministerio dependiera de nuestras capacidades. Quiso que dependieran de su presencia. Me hace pensar de un versículo que estoy tratando de hacer la traducción en mi cabeza. Pero es lo que decía el pastor Chuck. No es por poder ni esfuerzo, sino por el Espíritu Santo. Versículo 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Pablo nos recuerda que no todas las personas entenderán un ministerio fiel. Algunos lo van a honrar, otros los van a despreciar, algunos hablarán bien de él, otros levantarán falsas acusaciones. Y quiero que pongan atención. Pero no permita que la opinión de las personas determinen su fidelidad. Lo que más importa es la aprobación de Dios. El problema que tenemos hoy es que queremos recibir la aprobación del hombre, de las personas, de los demás, de mi familia, de mi mamá, de mi papá. La única aprobación que importa es la de Dios. Y cuando haces las cosas por aprobación de Dios, entonces lo demás cae en fila. Versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Desde la perspectiva del mundo, Pablo parecía insignificante, débil, casi derrotado. Y si fuera un pastor hoy en día, se burlarían de él. Decían, ese pastor no tiene un ministerio muy poderoso.
porque no tiene todas las luces, no tienen la banda, no tienen la iglesia grande como la de nosotros. Pero Dios lo conoció y Dios lo sostiene. Y Dios todavía no había terminado con él. Muchas veces los siervos de Dios parecen débiles a los ojos del mundo, como dice Romanos 1. Mientras Dios está haciendo su obra más grande por medio de ellos. Versículo 10. Pablo va a terminar esta sección y después vamos a terminar a llegar a nuestra última. Pero en este versículo 10, Pablo nos da una descripción más hermosa de la vida cristiana. Escuche estos contrastes. Entristecidos, pero siempre gozosos. Pobres, pero enriquecido a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyendo todo. Mire, desde la perspectiva del mundo, parecía que Pablo estaba perdiendo. Pero desde la perspectiva del cielo, poseía algo que el mundo jamás podría darle. Poseía a Cristo, poseía la vida eterna y poseía una herencia que nadie podía quitarle. Esa es la gracia de Dios. Un regalo de Dios. No que lo merecemos, pero que fue dado gratuitamente. Y hermanos y hermanas, el mundo mide el éxito por la comodidad, el reconocimiento, la riqueza y la influencia. Pero Dios mide el éxito por la fidelidad. Por eso Pablo podía gozarse aún en medio del sufrimiento. Su gozo no dependía de sus circunstancias, dependía en Cristo. Iglesia, la confianza de Pablo no estaba en su capacidad para resistir, estaba en el Dios que lo sostenía. La misma gracia que salvó a Pablo también lo fortaleció. Y esa misma gracia está disponible para cada creyente aquí hoy o en línea. Wow. Cualquiera que sea la dificultad que usted está enfrentando, la gracia de Cristo es suficiente. Él no los abandonará. Él terminará la obra que comenzó en usted. La gracia no nos evita las dificultades. La gracia nos sostiene en medio de ellas hasta el día en que estaremos con Cristo para siempre. Piensen en eso un momentico. Ese es el momento que esperamos. Decimos, Maranata, Dios, vení ahora. Pero mientras que venga, que estemos mirando hacia al frente, seguimos marchando, seguimos siendo colaboradores con Él. Mire, las dificultades no son una señal de que Dios nos ha abandonado. Las dificultades van a venir. Todos vamos a pasar por dificultades. Con frecuencia es precisamente ahí donde Él hace su obra más profunda en nosotros. No mide la fidelidad de Dios por la ausencia de problemas. Porque sabemos que hay iglesias que dicen, no, es que debes estar en pecado. Eso no es lo que enseña la Escritura. Es que es estar en...
Hay que averiguar cuál es el pecado. No. Hay que mirar que en esos dificultades su presencia está en medio de ellos. La misma gracia que los salvó es la misma gracia que los sostenerá. Entonces, quiero animarlos. Sigan confiando en Él. Sigan siguiéndolo. Sigan sirviéndolo. Él siempre es fiel. No nosotros. Él es fiel. Entonces, examinemos nuestros corazones un momentico. Hago otras preguntitas. ¿Cómo estoy respondiendo a las pruebas que Dios ha permitido en mi vida? ¿Las dificultades me están haciendo más parecido a Cristo o me están llevando a depender más de mí mismo? ¿En qué áreas necesito confiar más en la gracia de Dios que en mis propias fuerzas? Mire, ahora Pablo nos ha mostrado cómo luce un ministerio fiel en medio de las dificultades. Pero un ministerio fiel no solo se caracteriza por la perseverancia, también se caracteriza por el amor. Y claro que sí, ese es el fruto del Espíritu Santo. Veamos ahora los versículos 11 al 13 al cerrar nuestro estudio esta tarde. Versículo 11 dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Después de defender su ministerio en medio de tantas dificultades, Pablo hace algo extraordinario acá. Abre su corazón. Escuche sus palabras. Nuestro corazón se ha ensanchado. Estas no son las palabras de un apóstol enojado. No, cuando él dice, oh Corintios, es un padre llorando por sus hijos. Una madre que entiende el dolor cuando sus hijos se han descarrilado. Son las palabras de un padre espiritual que amaba profundamente a sus hijos en la fe. Oh Corintios. Pablo no era una persona distante, no era frío. Amaba sinceramente a los corintios. Aunque ellos cuestionaban su autoridad, lo criticaban y prestaban atención a los falsos maestros, Pablo se negó a cerrarles su corazón. ¿Por qué? Porque así fue exactamente como Cristo lo amó a él. Hermanos y hermanas, eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia no solamente cambia lo que creemos, también transforma la manera en que amamos. Versículo 12 dice: no estás estrechos en nosotros, pero si sos estrechos en vuestro propio corazón. Pablo dice algo que al mismo tiempo es amoroso y confrontador. En otras palabras, les está diciendo: yo no soy el que ha puesto distancia entre nosotros, ha sido ustedes. El corazón de Pablo estaba abierto, pero el corazón de los corintios se había vuelto estrecho. El problema no era el amor de Pablo. El problema era que ellos ya no querían recibirlo. Y en iglesia,
¿No le parece increíble lo fácil que es nuestro corazón también se vuelve estrecho? Alguien nos traicionó, alguien nos decepcionó, alguien nos hirió con sus palabras, aún en la iglesia. Y poco a poco comenzamos a levantar muros alrededor de nuestro corazón. Pensamos que esos muros nos van a proteger. Pensamos que si pongo estos muros, nadie puede entrar a herirme más. Pero con el tiempo, no solamente dejan el dolor por fuera, también dejan el amor por fuera. ¿Han conocido a alguien que ha sido herido tantas veces que ya no permite que nadie se acerque? Yo conozco este dolor. Yo recuerdo cuando tenía 21 años, divorciado con 3 hijos, trabajando 2 trabajos, uno de 40 horas, el otro de 30 horas, estudiando full time también. Compré casa, viví en esa casa una semana. Y quedé afuera. Sin mujeres y los hijos en la casa. Y eso, levanté un muro. Aún cuando me casé, los primeros 6 años, pregúntele a Mari, fueron muy difíciles para ella porque yo ya había puesto el muro y nadie podía entrar. Nadie podía entrar. Pero gracias a Dios, Él tumbó esa pared. Y uno levanta esas paredes no porque uno odia a las personas. Simplemente uno aprende a protegerse. Pero al protegerse, también se cerró a las relaciones que Dios quiere darle. Y eso es precisamente lo que Pablo está corrigiendo. La gracia derriba los muros que hemos levantado alrededor de nuestro corazón para que el amor de Cristo pueda fluir a través de nosotros hacia los demás. Tenemos que abrirlos para poder también recibir el amor. Versículo 13 dice, pues, para corresponder del mismo modo, como hijos le hablo, ensanchos también vosotros. El llamado de Pablo es tan sencillo como profundo. Él dice, yo les he abierto mi corazón, como les acabo de abrir mi corazón un poquito yo. Ahora, ábreme ustedes el suyo. Cuéntenme. La palabra griega traducida ensanchos es platanete. Literalmente significa ensanchar, hacer espacio, ampliar el corazón. Pablo no les está pidiendo que sean más emocionales, porque eso sí sabemos hacer eso mucho en las iglesias cristianas, muy emocionales. Les está pidiendo que amen más. Porque amar siempre implica un riesgo. ¿Qué significa eso? Puede que lo rechacen cuando abras tu corazón. Puede que lo malinterpreten. Puede que se aprovechen de usted. Y eso mismo le ocurrió a Jesús. Mientras colgaba
de la cruz, rechazado por las mismas personas que él había venido a salvar, oró esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún así, abrió sus brazos en la cruz. Hermanos y hermanas, la gracia no nos da la libertad de amar, aun cuando hemos sido heridos. No porque las personas siempre lo merezcan, sino porque Cristo nos amó cuando nosotros no lo merecíamos. Un corazón transformado por la gracia no se hace más pequeño, se hace más grande. Tiene espacio para perdonar. Tiene espacio para tener paciencia. Espacio para amar a las personas difíciles. Espacio para quienes todavía están creciendo en su caminar con el Señor. Porque esa es exactamente la clase de espacio que Cristo hizo por nosotros. La gracia de Dios no solo nos fortalece para soportar las dificultades, también ensancha nuestro corazón para amar a los demás. Pregúntese, ¿mi corazón se está volviendo más abierto o más cerrado? ¿Estoy haciendo espacio para las personas o estoy manteniendo la distancia? Quédese ahí quietico, no se acerque mucho. ¿A quién está llamando Dios a perdonar? ¿Animar o amar esta semana? La misma gracia que abrió el corazón de Cristo hacia nosotros puede abrir también nuestro corazón hacia los demás. Más preguntitas. ¿Quién quiere más preguntitas? Las heridas del pasado han hecho que cierre mi corazón hacia otras personas. Es una pregunta. ¿Hay alguien a quien Dios me está llamando a perdonar o a buscar en amor? ¿Refleja mi vida el amor abierto y generoso que Cristo ha tenido conmigo? Al llegar al final de este pasaje, pensemos por un momento en el recorrido que Pablo nos ha llevado a hacer. Comenzamos esta tarde con una pregunta urgente, o un llamado urgente, disculpe. No recibas en vano la gracia de Dios. Y luego nos mostró lo que esa gracia produce en la vida de un creyente. Si usted no es un creyente, esto no es para usted. Primero es alinearse con el Señor primero. Esa es la primera respuesta y ahorita le voy a dar una oportunidad de hacer eso. Pero para el creyente, la gracia nos llama a responder. La gracia nos sostiene en medio de las dificultades. La gracia ensancha nuestro corazón para amar a los demás. Dios es amor. Sin conocer a Dios no podemos amar a los demás. Así que quiero hacerles la misma pregunta con la que comenzamos esta tarde. ¿Cómo debiera la gracia de Dios cambiar la manera en que vivimos? Pablo ya nos dio la respuesta a través de ese estudio, pero se la voy a repasar en caso que se le fue sobre la cabeza. La gracia de Dios no es simplemente algo que recibimos, es algo que nos transforma. Transforma la manera en que enfrentamos las dificultades. Transforma nuestro carácter
y transforma la manera en que amamos a los demás. La gracia no solamente nos perdona, la gracia nos cambia. Gloria a Dios. Tal vez hay alguien aquí que nunca ha respondido a la gracia de Dios, o de pronto estás escuchando en línea o repasando esto después. ¿Has escuchado acerca de Jesús? ¿Han venido a la iglesia? ¿Conocen en el Evangelio? Juan 3:16. Pero nunca le han entregado su vida a Cristo Jesús. Recuérdense de las palabras de Pablo en el versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La clave es que ahora es ese tiempo. Dios no le está pidiendo que primero arregle su vida para después venir a Él. Lo está invitando a venir tal como estás. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, venciendo el pecado y la muerte. Gloria a Dios. Y ahorita mismo, Él te está ofreciendo perdón, una nueva vida y la vida eterna a todo aquel que pone su fe en Él. ¿Estás listo? Póngase las pilas. Hoy es el día de salvación. Mañana no es prometido. Si usted nunca ha confiado en Cristo, no se vaya o no cierre esta rueda sin responder a su gracia. No sabemos lo que va a pasar mañana. Usted no sabe. Hoy es el día de la salvación. ¿Qué pasa si el Señor viene hoy? Y para ya los que ustedes conocen al Señor, quiero dejarlos con unas últimas preguntas. ¿Ha cambiado la gracia de Dios en la manera en que estoy viviendo? ¿Estoy colaborando con Él en su obra? ¿Estoy confiando en Él en medio de las dificultades? Mi corazón se parece cada día más al corazón de Cristo. Porque eso es precisamente lo que hace la gracia de Dios. Nos invita a participar en su obra. Nos sostiene en medio de cada prueba. Y ensancha nuestro corazón para amar a los demás. Iglesia, por la gracia de Dios, que salgamos esta semana viviendo dignamente de la gracia que hemos recibido. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por ese regalo que nos has regalado. Tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por el regalo que no merecemos. Tu salvación, tu gracia. Padre, que esa misma gracia que nos has dado, esa misma esperanza, que la compartimos con los otros. Que tengamos un corazón por nuestra gente, en nuestros países, acá en nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros hijos. Por la persona en la calle, el pandillero, el drogadito, la prostituta, el que sea. Padre, porque nadie lo merece, pero tú nos has dado la esperanza. Y ahora que salgamos de este lugar a ser colaboradores con usted y darle la esperanza a un mundo que no tiene esperanza. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.